Bendición a todos mis hermanos. Bueno, aquí les comparto un resumen de la clase de teología que tuvimos el 14 de febrero en la ciudad de Sincelejo. Así que habíamos hablado sobre la posreforma del siglo XVII después de Cristo. Y de esa manera tocamos el tema de los peregrinos de Mayflower, que eran colonos que partieron en el siglo XVI de la colonia de Plymouth, Reino Unido, o Inglaterra como tal, hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Básicamente fueron los que llevaron el Evangelio a los Estados Unidos de Norteamérica. De esa manera se asentaron lo que es Massachusetts, aquí, al norte, y posteriormente llegaron también otras colonias para poder ir conquistando los Estados Unidos de Norteamérica. El Pacto de Mayflower incluía criterios democráticos y de respeto para las creencias religiosas personales. Un mes más tarde, el 21 de diciembre, los peregrinos fundaron la ciudad de Plymouth, llamada entonces Nueva Plymouth. El Pacto de Mayflower es considerado como el fundamento de la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiere decir de que la Constitución de Norteamérica se inspiró en el Pacto de Mayflower para hacer todos los decretos, leyes, estatutos que son, digamos, practicados en estos tiempos en este país norteamericano. Eh, y sabemos que básicamente solamente dos naciones se formaron con la palabra de Dios, que fue Estados Unidos y fue Israel. Entonces, que usted lo puede leer, aquí está todo el pacto de Mayflower que ellos elaboraron, y de esa manera una forma de comprometerse con Dios, que la nación que iban a crear iba a ser con bases bíblicas, de acuerdo a la palabra del Señor. Y básicamente Estados Unidos fue formada así con la palabra de Dios. Lamentablemente hoy Estados Unidos se ha desviado mucho de la palabra del Señor, pero sus inicios fueron protestantes cristianos. Aquí vemos los peregrinos firmando el pacto de Mayflower y comprometiéndose delante del Señor. Básicamente celebraron el Día de Acción de Gracias para un mes de noviembre, 1621, agradeciéndole a Dios porque habían llegado a esas tierras y de esa manera como el favor de Dios estuvo con ellos en medio de tiempos difíciles. Y también hacen amistad con los Pilrojas, Cherokees, los indígenas también de los alrededores como tal. Entonces, a partir de ahí, los Estados Unidos de América todos los años, para el mes de noviembre, celebran el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque fue una idea que hicieron los peregrinos del favor dándole gracias a Dios por cada año. Faltando 2 meses para terminar el año, siempre hacían esta celebración y hasta la fecha Estados Unidos sigue haciendo esta celebración el Día de Acción de Gracias. Todas las familias, aún el gobierno americano le da comida o un pavo a los indigentes porque es obligación celebrar el Día de Acción de Gracias. También miramos otro por reformador, Juan Bunyan, también de Inglaterra, que básicamente fue preso, estuvo en la cárcel muchas veces por predicar la palabra de Dios, y de esa manera, estando preso, escribió el libro El Progreso del Peregrino, un libro interesante y es recomendable que lo leamos, ¿verdad? Aquel que no lo ha leído, léalo porque es de gran bendición, y de esa manera, básicamente ahí nos narra la vida cristiana de una forma ilustrada. Entonces fue escrito por Juan Bunyan, El progreso del peregrino, que después de la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Entonces, muy recomendable. También hablamos de George Whitefield, un colono que partió también de Inglaterra, llegó a los Estados Unidos y predicaba también la palabra del Señor, muy utilizado por Dios. Jonathan Edwards era norteamericano y también se caracterizaba por ser un gran predicador de la palabra del Señor. Posteriormente pasamos a predicadores del siglo XVIII después de Cristo. También hablamos de Juan Wesley, también de Inglaterra, Moody, de Chicago, los Estados Unidos, que fue precursor de la escuela dominical. Para esta época las iglesias cristianas no hacían escuelas dominicales. Se había perdido la escuela dominical. Solamente hacían culto entre semanas. Y D.L. Moody fue el instrumento de Dios para volver nuevamente a la escuela dominical. También habíamos hablado sobre Charles Finney, que también un hombre utilizado por el Señor, que luchó en contra de la esclavitud y también el derecho de las mujeres a poder participar también en la iglesia. Recordemos que en esa fecha las mujeres eran rechazadas, eran desplazadas y no tenían el derecho como tal, al menos de poder cantar un coro en la iglesia, no tenían el derecho de hacer una dirección como tal. Solamente las tenían para lavar platos, planchar, cocinar y tener hijos, lamentablemente. Ni las dejaban estudiar a las mujeres.
Entonces Finney fue también un defensor de que la mujer tenía también derecho a estudiar, capacitarse, apoyar en el ministerio, digamos, a su esposo, ¿verdad? En la iglesia también son de gran utilidad también en la obra del Señor. Charles Spurgeon, también considerado como el príncipe de los predicadores, escribió un libro, Discurso a mis estudiantes, también ojalá se lo lean, y de esa manera caracterizado por ser un buen predicador. Historia de los grandes avivamientos, siglo XIX, el siglo XX, entonces con Robert Evans, que fue el instrumento de Dios para iniciar el avivamiento en el país de Gales, Reino Unido. William Seymour y Frank Bateman en la calle Azusa, Los Ángeles, también gran avivamiento de despertar espiritual. Y Jonathan Goldford, el avivamiento de Seúl, Corea. Y de esa manera vemos aquí cómo Dios utilizó a estos hombres en esta época generando este despertar y estos grandes avivamientos. También habíamos hablado sobre los concilios ecuménicos, básicos credos, concilios ecuménicos. Cabe recalcar aquí que cuando hablamos de ecuménicos no da a entender sobre la Iglesia Católica que pretende unir testigos de Jehová, mormones, cristianos, hacer una sola religión. No, en ninguna manera. Esto no tiene nada que ver con eso. Una cosa es lo que quiere hacer la Iglesia católica con el ecumenismo y otra cosa es el ecumenismo que les voy a enseñar ahora. Entonces, cuando hablamos de ecuménico, la palabra ecuménico viene del griego, de todo el mundo. Quiere decir de que en el siglo I, siglo II después de Cristo, pastores de todo el mundo, ministros cristianos, evangélicos de todo el mundo, de esa iglesia primitiva, se reunían en un país, en una ciudad y debatían temas teológicos. Ya se bien, eran convenciones para debatir temas teológicos. Entonces, para que quede claro el concepto de ecumenismo que les voy a enseñar aquí en este momento. Entonces, en el año 325 se convoca el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, autorizado por el emperador Constantino, y muchos obispos se reunieron básicamente en esta ciudad en Nicea, allá en Asia Menor. Herejías que se debatieron allí en ese concilio, o herejías que básicamente se combatieron allí: triteísmo, arrianismo y el modalismo. Entonces, triteísmo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses diferentes, no tienen la misma esencia. Entonces estaban aislando al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, que eran diferentes uno de sí mismo y que no eran uno como tal, como lo manejamos nosotros, un Dios manifestado en tres personas. Entonces estaban invalidando aquí la doctrina de la Trinidad. Cada quien independiente y no trabajaban juntos. Entonces atacaron mucho esa doctrina. Arrianismo. Rechaza al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente aceptan a Jehová, que son los testigos de Jehová hoy en día, ¿verdad? Las sectas, como los que usó los testigos de Jehová, digamos, están repitiendo una herejía que se enseñaba en el primer siglo después de Cristo. O sea, testigos de Jehová, Jesús solo, mormones, no es nada nuevo. Ya esas sectas esas sectas o esas enseñanzas, esa herejía se transmitían ya tiempo atrás, 2000 años atrás, sino que están retomando nuevamente esa falsa doctrina, pero con otro nombre. Pero en sí, básicamente, es lo mismo. Modalismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos temporales de manifestación de Dios. Dios actúa con tres papeles diferentes en la historia de la salvación. Podemos observar que esta herejía invalida la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, básicamente, esta herejía desvía por completo. Ellos creen en Dios, o sea, como tal, que es real, pero Dios actúa en papeles diferentes a veces, o sea, como en el Hijo o como el Espíritu Santo. Pero el Hijo no es real y el Espíritu Santo no es real. El real es Dios. Entonces, también es una gran herejía. O sea, Dios, por eso se llama modalismo, en modos. Dios actúa en modo, pero como tal el Espíritu Santo no existe, el Hijo no existe, solamente es Dios. Entonces, también casi similar al testigo de Jehová. Conclusiones. En el Concilio de Nicea se define que Dios es trino. Se define que Jesús es Dios y también se define la doctrina del Espíritu Santo, la unión hipostática de Dios, del griego hypostasis, esencia, sustancia. Quiere decir que tanto el Hijo como el Padre contienen la misma o comparten la misma esencia y sustancia. Eso es lo que conocemos como unión hipostática. Concilio primero de Constantinopla, año 380-381 después de Cristo, se combate el apolinarismo, o obismo apolinar. Decía que Jesús era Dios, pero no era verdaderamente humano, porque no había tenido espíritu humano. Miren el peligro de esta herejía. Si nuestro Señor Jesucristo no tiene
el espíritu o alma humana, entonces no es un verdadero hombre, no es totalmente humano. Esta herejía apoya el concepto gnóstico de que Jesús vino espiritualmente a la tierra. Entonces, los gnósticos enseñan de que Jesús vino espiritualmente y no vino en carne. Entonces se contradice porque Jesús comió, un espíritu no come. Jesús derramó sangre, un espíritu no derrama sangre. Entonces, obviamente esta herejía ya, digamos, va en contra de la sana doctrina y Jesús sí vino en carne. La Biblia dice, lo recalca rotundamente que Jesús, y lo reitera, que vino en carne propia, como tal. Si Pablo llama a Jesús el postrer Adán, quiere decir que todas las características de nosotros como humanos estaban en él. También poseía alma y espíritu. Entonces Jesús, Mateo 26, 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mismo Jesús reconoce que tiene un alma. Macedonianismo, fundador obispo macedonio, decía que el Espíritu Santo no era una persona, era el Espíritu de Dios, pero no era una persona, es un elemento constitutivo de la esencia de Dios. Y con este postulado macedonio le estaba quitando el carácter de persona del Espíritu Santo. A los seguidores de Macedonio le apodaron los enemigos del Espíritu Santo, imagínense. En esos tiempos los testigos de Jehová siguen esta falsa doctrina, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y aquí vemos unos textos bíblicos donde el Espíritu Santo toma decisiones, donde el Espíritu Santo habla, básicamente, donde el Espíritu Santo hace milagros también, señales. Entonces, quiere decir que es una persona también, no es una fuerza activa. Una fuerza activa no piensa, una planta eléctrica no piensa, no tiene conciencia, o un cable de electricidad no tiene conciencia. Y aquí estamos viendo el Espíritu Santo que tiene conciencia, que habla, que actúa. Entonces, no es una fuerza activa, es una persona. Entonces, estos textos bíblicos son clave para refutar a un testigo de Jehová queriendo invalidar la doctrina del Espíritu Santo. Conclusiones. En este concilio de Constantinopla se confirma lo que se definió en el concilio primero de Nicea. La unión hipostática de Dios, el Espíritu Santo, es una persona como el Padre y como el Hijo. No es un Dios menor, tiene el mismo poder que el Padre y tiene el mismo poder que el Hijo. Tercer concilio de Éfeso. Este concilio, convocado por dos emperadores, Valentino III de Occidente y Teodosio II de Oriente, en esta época Roma era gobernada por dos emperadores. En este concilio se discutieron dos herejías, el nestorianismo y el pelagianismo. El nestorianismo fue fundado por Nestorio, obispo de Constantinopla. Nestorio decía que en Jesús había dos personas, la persona humana y el verbo, la persona divina y el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en el Jordán, estaba allí el hijo de José y María, pero cuando ya baja el Espíritu Santo en forma de paloma, ellos dicen o argumentan que ahí bajaba el verbo. Quiere decir de que en el cielo no hay tres, hay cuatro, imagínense, una herejía bárbara. Ellos dicen que en el cielo está Dios, está el Espíritu Santo, está Jesucristo, el Hijo de José y María, y está el verbo, que es otro Jesús, imagínense. Entonces, esa herejía también se combatió en ese tiempo. Nestorio no solo estaba quebrantando la unión hipostática de Dios, sino que también estaba quebrantando la doctrina de la Trinidad. Nestorio decía que en el cielo estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y le agregaba otra persona, Jesús, el Hijo de José y María. Muy diferente al verbo, el Hijo de Dios. En pocas palabras, estaba afirmando que en el cielo no había tres personas, sino cuatro. Entonces, fíjense, mis hermanos, que aunque parezca mentira, todavía en algunas iglesias, en algunas congregaciones, en pleno siglo XXI enseñan esto, lamentablemente, mi hermano. Aún todavía se levantan sectas creyendo en estas situaciones. Por eso debemos tener argumentos claves contundentes para poder combatir estas falsas doctrinas, poder refutarlas y no dejarnos engañar y tampoco dejar que otros afecten el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Pero hay que saber esto, hay que tener clave esta área. ¿Dónde radica el postulado de Nestorio al decir que en el cielo no habían tres sino cuatro? Entonces él decía que María y José se unieron sexualmente para tener a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces nace a Jesús Nazaret. Pero ya más adelante viene el otro Jesús, que es el verbo, que eso básicamente era antibíblico como tal. Entonces, sabemos básicamente que Jesucristo bajó en condición humana y era hijo de María, ¿verdad? Porque María lo dio a luz, pero también era hijo de Dios. Eso básicamente queda claro. Primera de Juan 1:1, el principio del el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como
el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir de que cuando Jesucristo estaba en el río Jordán, bautizado, iba a ser bautizado por Juan el Bautista, estaba allí como tal el Verbo encarnado. No quiere decir que bajó el Verbo en forma de paloma y se reencarnó en Jesús. No, es una herejía. El que bajó fue el Espíritu Santo en forma de paloma ya. La voz del cielo, este mismo amado y Jesús en el río Jordán, el Verbo en el Jordán, está indicando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no son 4 ni 5, son 3 y ya. Pero el nestorianismo lamentablemente tergiversa y confunde como tal, o más bien distorsiona esta doctrina en esa área. Lucas 1, 26 al 35, básicamente nos está hablando de la forma que María fue concebida por gracia del Espíritu Santo. La Biblia dice que María estaba desposada, en el sentido de que el desposorio era como ya un compromiso legal que se iban a casar, pero antes de casarse no había relaciones sexuales. Ellos consumaban el matrimonio ya con la relación sexual, o sea, después del matrimonio venía la relación sexual. Quiere decir que cuando María estaba embarazada, José no conoció a María, no tuvo relaciones sexuales con María. Cuando nació Jesucristo, ya después del nacimiento de Cristo, ya ahí sí, José sí tuvo relaciones sexuales con María. Entonces, ya estamos aquí analizando y se derrumba esa teoría de Nestorio de que el hijo de José y María era otro Jesús aparte, fue el Verbo es aparte, entonces ahí se derrumba como tal esa teoría. Y la otra herejía que se discutió en el concilio de Éfeso fue el pelagianismo, que el pelagianismo dice que la salvación es por obras. Y Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. En el concilio de Éfeso también se dijo que el hombre es portador de dos tipos de pecado. Entonces, es un pecado básicamente que el pecado de Adán y el pecado que comete a conciencia. Es lo que se enseñó en ese concilio como tal, o se debatió. Y de esa manera, aquí lo vemos claramente, Romanos 7, el pecado que mora en mí, ¿verdad? El mal que quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo lo explica. Y Salmo 51.5, he aquí, maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Entonces, cuando una persona nace con pecado. Entonces el pecado de Adán. Y el otro pecado que comete cuando tiene conciencia, sabe que es malo como tal. Ya es cuando un niño tiene 5 o 7 años, ya sabe lo que es malo, ya tiene uso de conciencia en esa área. Son las dos clases de pecado que tiene el ser humano en esa área. Entonces, ¿cómo podemos concebir la idea de que María no le transmitiese el pecado original de Adán a Jesús para que él naciera santo y sin pecado? Entonces está comprobado básicamente que el bebé cuando está en gestación, él no comparte la sangre de la madre, él genera su propia sangre a través del sistema óseo. ¿Ok? El sistema óseo produce glóbulos rojos y asimismo el bebé tiene su propia sangre, no comparte la sangre de su mamá. Esto lo podemos también mirar cuando una mujer está enferma de SIDA. Fíjese que una mujer embarazada que tiene SIDA, el bebé en el vientre no tiene SIDA, imagínense, mire cómo son el milagro que Dios hace ahí, ¿verdad? Porque en la placenta hay unos trofoblastos y blastocitos que impiden que el bebé sea contagiado de una infección, una bacteria, un virus como tal. Entonces fíjese de que ya de pronto se contagia cuando ya al nacer el bebé, ¿verdad? O a la lactancia, pero mientras está en el vientre de la mamá puede tener SIDA, pero el bebé no tiene SIDA. ¿Por qué? Porque la sangre del bebé es diferente a la de la madre. Entonces quiere decir de que Jesucristo no podía compartir el virus, o digamos así, ese ADN de Adán, esa sangre contaminada de Adán, en ninguna manera, porque Jesús generó su propia sangre. Y está comprobado científicamente. Quiere decir que la sangre de Jesús era santa, limpia y pura. Venía con el ADN de Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces Jesús nació sin pecado. Quiere decir de que el único hombre que nació sin pecado fue Jesucristo. El resto nacemos con pecado. Eso lo vemos básicamente ahí plasmado en la Biblia. Lucas 3 dice, 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y lo vemos básicamente allí plasmado en la palabra del Señor. Aquí cuando Jesús en la boda de Caná le dice a María, que tienes contra mí, mujer, aún no ha llegado mi hora. O sea, quiere decir de que ya María tenía que respetar a Jesucristo. María quería tomar atribuciones que no eran. Y Jesús, en pocas palabras, dice, María, que tienes contra mí. O sea,
María quería que Jesús hiciera milagros. Haz milagros aquí en la boda acá, no. María, esto no te compete a ti. ¿Qué tienes contra mí, mujer? No haya mi obra. O sea, el que me da la autoridad para hacer milagros es Dios. Tú no tienes autoridad para decirme a mí que haga milagros. Ahí se baja el argumento también de María. Ahí se baja el argumento de que María es la madre de Dios como tal. María también es una mujer pecadora y que también aceptó a Jesús en su corazón como tal. Y también tuvo que someterse al Señor. Mira lo que ella dice. Hagan todo lo que Él diga, lo que diga Jesucristo. No lo que diga María, es lo que diga Jesucristo. Entonces fíjese que también se derrumba la doctrina católica de que María es la intercesora, María es la madre de Dios, y de esa manera ella hay que buscarla a ella para que nos lleve a Jesucristo. En ninguna manera. El que nos lleva al Padre es Jesucristo, el abogado de Cristo, ya punto. Y María fue una mujer común y corriente, sí. Ella fue una mujer escogida por Dios, se consagró, ¿verdad? Una mujer que obedeció a Dios, pero hay un momento en su vida que tuvo que aceptar a Jesús también como su Salvador. Conclusiones. En el Concilio de Éfeso se define que Jesús, estando en condición humana, era hijo de María y al mismo tiempo era hijo de Dios. La salvación es por gracia. El hombre es portador de dos tipos de pecado, el pecado histórico de Adán, original o adámico, y el pecado personal cuando tiene uso de razón. El único hombre que nació sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y la tarea para el mes de marzo, domingo 14 de marzo, mis hermanos, es el cuarto concilio de Calcedonia. Cuarto concilio de Calcedonia es la tarea para el mes de marzo. Que mi Dios santo les bendiga.